Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos en Lo que resuena una vez más en el episodio 33. Y este episodio es un episodio con una temática particular. Seguramente los que estén allí les van a interesar. Vamos a ver si a los hombres, sobre todo a las mujeres, que se encuentran viviendo algún momento de cambio, diría, que esos que nos pueden poner en crisis. Y la pregunta estaría hoy, en este episodio, si tiene que ver con las hormonas. Las hormonas nos influyen. En el momento de crisis viene a irrumpir en las hormonas, cómo podemos pensarlo, porque hoy estamos con Gloria Martín. Ella es médica endocrinóloga y nos va a venir a aclarar un poco acá el panorama en esta temática. Con ella resoné primero, bueno, el algoritmo fue ahí el que nos trajo, después nos juntamos y realmente concluimos en que resonamos en los modos de trabajar, en las temáticas que en algún punto se unen. Y bueno, vamos a charlarlo hoy. Bienvenida, Gloria, ¿cómo andás? Gracias, Manu, muchas gracias por la invitación y tal cual. Coincido en que nuestra forma de ver y de trabajar en la salud es realmente muy acorde, está súper como coordinada y Ujú, realmente la mirada, ¿no? Esto que decías, creo que es muy compartida. Así que gracias ujú. por invitarme, por este espacio. Creo que es muy valioso, como dijiste, poder entender mejor nuestra salud hormonal y de qué depende este bienestar que a veces buscamos y esta estabilidad que a veces resulta difícil lograr en ciertas etapas, así que me encanta el Ujú. tema. Buenísimo. Bueno, y aquí, digamos, nadie se salva de contar un poquito de las historias de cada uno, porque también nos encontramos con historias, pero digamos, tal vez estés de acuerdo en que está muy relacionado a lo que uno viene, de lo que uno viene trabajando, viene eligiendo. Yo siempre digo que nuestras elecciones nos definen nuestras elecciones, nuestro rumbo de vida. A veces eso no es tan fácil de congeniar, pensar, tomar la decisión ahí, pero bueno, un poco viene a darnos identidad, nos ubica, nos motiva. ¿Vos qué pensás, Gloria? ¿Cómo vivís tu profesión? ¿Viene a definirte hoy? ¿Querés empezar un Tal poco por cual. ahí? Decís. Definitivamente, yo soy muy creída de que realmente podemos elegir cómo liderar nuestra vida, como si nos pusiéramos frente a un volante. Siempre digo que mi trabajo en realidad es una escuela de manejo donde yo me siento en el asiento del acompañante y busco que la persona, yo trabajo con mujeres, así que la mujer se lidere a sí misma como si manejara este timón o este volante, acompañada, guiada por un profe de manejo que soy yo y mi equipo en el Ujú, asiento del acompañante, pero la que se tiene que sacar el carné, la que tiene que dirigir su propia vida, liderarla hacia el rumbo que quiere que tome, es la paciente en cuestión o, bueno, una misma. Obviamente creo ujú. que estas formas de ver más integral también tienen que ver, como dijiste, con una crisis personal que alguien atravesó en algún momento, el profesional en cuestión. En mi caso, este trabajo deriva mucho de eso, esta manera de mirar la medicina, de mirar la salud hormonal, viene de cuando yo me volví líder de mi propia vida, de mi propio bienestar hormonal, y es lo que invito a hacer a mis pacientes. Ajá, bueno, ahí ya tenemos dos cuestiones. Primero, ya, digamos, nos viniste a decir que las hormonas pueden liderarse en algún momento de nuestras vidas cuando nosotros lo decidamos, ¿no? O sea, cuando lo sentamos. Y segundo, que vos también lo viviste. A ver, ¿querés contarnos un poco Tal qué cual, viviste vos y tiene que ver con lo que te llevó a elegir esta profesión o a elegir esta propuesta, ¿no? Que hoy en día tal cual. traes. Yo creo que esto muchas veces nos pasa, ¿no? Como que pensamos que la salud es algo que se nos define de afuera, como que nos llega de afuera. Y eso nos lleva a adoptar un lugar muy limitado de acción. Nos posicionamos como víctimas de alguna manera, ¿no? Como que nos cae un destino sobre la cabeza y no podemos hacer mucho contra eso más que ir al médico, que es el que parece saber un montón de cosas, y sacámelo, haceme Mm, algo. Y este posicionamiento es limitado. Cuando a mí me tocó enfrentarlo, yo me encontré con que primero los colegas no tenían todas las respuestas y segundo con que mi rol pasaba a ser tomarme una pastilla en determinado horario y cumplir y volver a chequear. Y obviamente como profesional de la salud eso me quedaba re incómodo, era un rol súper pasivo. ujú. Yo dije, che, es incómodo, el rol del otro lado del escritorio donde uno está recibiendo directivas y ejecutando acciones sin comprender demasiado ni poder modificar o gestionar o dirigir o liderar demasiado. Entonces fue Ujú. cuando empecé a hacerme más preguntas, ¿no? En este momento, bueno, yo venía de dos residencias médicas en el hospital público, estaba súper agotada, limada, recontra estresada, con un ritmo de trabajo mega exigente. Hacía guardias nocturnas, parte del esquema de trabajo y de formación que había elegido. Mm. Y bueno, en ese momento yo no estaba liderando mi vida, estaba en un piloto automático responsivo, un poco como atajando penales.
Y realmente que empecé a notar, y bueno, muchos síntomas de neuroinflamación, esto, la niebla mental, el mal rendimiento cognitivo, la falta de placer en la Mm. vida, en lo que hacía, mucha tristeza, incluso llegué a tener que tomar antidepresivos en su momento. Y me enfermé de hipotiroidismo, que es mi predisposición genética, porque en casa hay muchas con hipotiroidismo, pero la verdad, yo lo que veo de mis pacientes y de mis hermanas también es Ujú. esto, ¿no? Como el diagnóstico como una etiqueta que te cae de arriba y ahora, bueno, vas a pasar a tomar una pastilla. Yo realmente choqué mucho con eso. Fue como, ay Dios, pero es que Claro, no como puede si ser que fuera no. que eso solo te está pasando, ¿no? Un problema es la tiroides, digamos. Claro, y aparte, viste, como que pasa a ser una etiqueta cómoda, de alguna manera, en esta incomodidad, ¿no? Que digo, nadie quiere Ujú. tener un diagnóstico, pero es como ponerle una palabra a todo eso que te pasa que no sos vos, está fuera tuyo, viste, es como el hipotiroidismo es el problema ahora. Mm. Le pudiste poner como un nombre y eso hace que, bueno, no soy yo, eso es otra cosa, ¿no? O sea, no es mi Mm. culpa, no es mi Se puede responsabilidad. solucionar con la pastilla, digamos. Claro, aparece Mm. este pensamiento místico un poco de que uno va a resolver sus problemas por hacerse un análisis, tomar una medicación y delegarlo de alguna manera en un profesional de la salud. Ujú. Yo no creo en eso realmente. De hecho, me di cuenta que no creía en eso cuando me tocó hacerlo yo. Yo dije, ay, ¿qué onda? O sea, ahora que me toca a mí tomarme mi propia medicina, tragarme mi propio cuento de lo que yo vengo haciendo con mis pacientes, no me queda, no me calza, no me cierra. Y ahí Ajá. creo que ¿Qué es se lo que empezó no te todo, ¿no? cerraba? Porque vos lo que expresás que, bueno, coincidía en el momento en que algo no andaba bien con tus hormonas, de alguna manera, ahora si querés lo podés describir cómo te sentías como en general, ¿no? Anímico y físico, coincidía con un momento de crisis en tu vida donde venías en automático, venías viviendo de una manera que no estaba buena y lo que primero hizo ruido ahí o te vino a hacer Claro. ruido a vos es, digamos, no sé si fue en un control que te hiciste o primero sentiste algún síntoma y fuiste directo a... Tenía muchos síntomas. Fui Ujú. varias veces al endocrinólogo, a la clínica, y la verdad que yo buscaba como una respuesta en eso, en las consultas médicas, ¿viste? Como, dame un Ujú. diagnóstico, porque yo tengo un montón de síntomas, me siento como la mona, necesito que me digas qué me pasa y qué tengo que Ujú. hacer, ¿no? Y yo veía en los análisis y entendía, obviamente, que había un montón de cosas que mejorar, pero claro, yo buscaba esto, como definirme un diagnóstico, definirme que tengo hipotiroidismo, definirme porque en mi caso era un hipotiroidismo subclínico, tenía como miles de letras chicas, ¿no? Donde no se terminaba de quedar claro cuál era la conducta, si había que tomar o no la medicación, si me Ajá. correspondía o no. Entonces di varias vueltas, realmente, y en esas vueltas se me fue mucha calidad de vida, se me fue mucho tiempo. Fui a muchas consultas con distintos profesionales. Yo tenía también mucho, además de los síntomas mentales y de retención de líquidos, síntomas metabólicos, ¿no? Había subido mucho de peso, había subido casi 20 kilos y también Ujú. notaba dolor, mucho dolor lumbar, pero claro, después si vos te pones a pensar, yo cómo vivía en ese momento, es lógico que tuviera dolor, retención de líquido, retención de peso, insomnio. Tenía una Ajá. manera de malvivir mi día a ¿Cómo día era que ese mal realmente... vivir que decís? Y vivía completamente desconectada de mis necesidades biológicas. O sea, vivía en mi cabeza. Y nosotros no somos una cabeza, somos una cabeza con un cuerpo y un todo, ¿no? Una Ujú. integridad total. Y a veces nos contamos este cuento de que somos como cabezas o humanos, pero nos olvidamos de que somos humanos animales. Entonces, todo ese cerebro inconsciente animal tiene necesidades que hay que satisfacer, porque si no somos un animal enfermo, ¿sí? Que O sea, algún creyó que era tanto otra cosa. automático vivías, algo así. Y sí, Mm. porque como que yo rendía con lo que a mí me sale, que es racional, que es mi lugar cómodo, y la parte esta de Ujú. estudiar, acomodar decisiones laborales y tal. Pero claro, o sea, toda esta parte de comer de manera nutritiva, dormir profundamente de manera reparadora, pasar tiempo al aire libre, moverme de manera sana y de una manera Ujú. reparadora, constructiva, relacionarme de manera con vínculos de calidad, ¿no? Con mi trabajo, con mis colegas, con mi pareja, como esto de cultivar mi crecimiento personal,
cosas que no estaban ahí, ¿ok? Entonces era mucho Ujú. esto de buscar como buscar el placer instantáneo en cosas como más perecederas, como, no sé, la comida rica o Claro, incluso algo esto, así salir. como que cuando uno se comporta más desde lo racional y desde lo necesario, ¿no? O sea, no se plantea mucho qué quiere de su vida o qué está necesitando, algo así. Y Ujú. claro, y aparte para mí los síntomas eran síntomas y tenía que haber una enfermedad. No era una señal, un camino, un mensaje a seguir, a atender. Claro, o sea que en Entonces, ese momento buscabas la respuesta justo también de la más directa, la racional también, ¿no? O sea, supuestamente claro, son síntomas médicos, claro. exacto, Ajá. yo buscaba esto, un médico que se resolviera esos síntomas. Entonces yo dije, che, pará, estos síntomas son un camino, son un paso a paso, porque me están marcando qué es lo que yo tengo que resolver. A ver, si yo tengo Ujú. cansancio constante, probablemente no estoy durmiendo del todo bien, no tengo pausas en mi jornada laboral, yo tenía 4 trabajos en ese momento, iba de uno al otro, y llegaba a casa a cenar y nunca me lo había cuestionado. O sea, ni hablar los días que yo volvía al día siguiente, porque dormía en el trabajo, en el hospital, que no dormía a todo esto porque Mm. trabajaba. Y yo nunca me paré como a frenar esa pelota y decir, che, esto me está haciendo bien, esto está bueno, me llena de Mm. verdad, porque puede ser un camino polémico, pero lleno de autorrealización, Mm. satisfacción personal, crecimiento personal. O puede ser algo que te está realmente haciendo daño y no te estás dando cuenta porque lo vivís como esto, ¿no? En piloto Mm. automático, pasivo, como algo que es incuestionable. Yo me acuerdo que era Claro. como que este era el camino, como que no había otra opción. Y yo me contaba esa historia, ¿no? Como que no hay otra manera. Ujú. Es la manera, o sea, así trabajan todos mis colegas, yo los veo y todos tienen 20 trabajos, salen de uno, entran al otro y así se tienen hijos y todo. Y encima Y el sistema te lleva y pensás que es así, ¿no? Como claro, todo lo que implica. Ujú. tal ¿Y qué es lo cual. que hizo Gloria de punto de inflexión ahí, que detuvo un poco y te llevó como a introducir una pregunta ahí, ¿no? En eso, incluso en la forma de ir a buscar la respuesta, ¿no? Creo que fue la Que- pandemia, ¿no? O sea, como que fue toqué fondo cuando directamente nos obligaron, bueno, a hacer todo un esquema mucho más rígido de trabajo en contexto pandemia y eran Ujú. todo lo que era el mismo régimen, el mismo sistema, se reagudizó, se recrudizó y era como mucho más duro de lo que ya de por sí era. Y las medidas eran mucho más extremas, los horarios eran mucho más terribles, el encierro, el aislamiento social, bueno. Fue un combo muy explosivo. Y yo ahí dije, basta. O sea, esto es más de lo que... Y me acuerdo que yo dije, como, pará, yo tengo objetivos personales que son contrapuestos a esto. Yo quiero ser mamá, quiero estar bien, me quiero sentir bien. Bueno, y ahí paré la pelota y dije, bueno, estos momentos donde vuelvo a casa, porque era una jornada de 15 por 15 en ese momento, la que se nos había impuesto, voy a volver a reconectar con todo eso. Y me acuerdo que empecé un posgrado en psiconeuroinmunoendocrinología para ese momento con el doctor Rossetti, acá en Argentina. Era él, como todo en ese momento. Y claro, los planteos que el doctor hacía eran surrealistas para mi realidad en ese momento, pero me hicieron conectar con las necesidades biológicas de mi cuerpo. Y él hablaba sobre el estrés, sobre las hormonas, sobre el contexto, sobre el campo de Ujú. acción y las posibilidades de decisión que tenemos en distintos contextos. Trajo a colación, no sé, libros como el de Viktor Frankl, En busca de sentido. Y yo dije como, claro, loco, o sea, por más que uno esté en un campo de concentración o en un estado extremo como este, tenemos poder de decisión, tenemos capacidad de acción. El tema es quererla ver. Y era súper Justo eso te incómodo iba a en ese decir, momento. ¿no? De cómo los momentos límites nos ponen muchas veces en eso, en esa posibilidad de apertura de escuchar otra cosa o de hacerte alguna pregunta, ¿no? Que es, digamos, si todo sale bien y ahí algo te hace ruido, bueno, uno empieza a intentar otra cosa, ¿no? Claro, Pero claro que claro, sí. Y yo ahí y fue empecé a eso. ver Ujú. eso. Ujú. Empecé a ver todo lo que es esto, ¿no? Como todo lo que chocaba contra mi esencia de lo que yo estaba haciendo, todo lo que era contrapuesto a mis objetivos. Dije como, che, pero ¿yo cómo llegué hasta acá? O sea, mm, este barco lo estacioné yo acá, pero lo fui llevando con el paso de los años. Y habían pasado 8 años, no es que había pasado un tiempo. Yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? Porque
porque yo esto, si sigo por este camino, voy a terminar en este lado y no es lo que yo quiero. Y me empecé a dar cuenta un montón de cosas que eran mi responsabilidad, pero me sentía súper incómoda con esa responsabilidad porque un poco era como, ah, pero yo no elegí esto. Y sí, sí lo elegiste. No sé, cosas que, por ejemplo, el hecho este de haber terminado en pandemia con esta responsabilidad de hacer las guardias COVID y estar en el frente de acción tenían que ver con decisiones firmadas por mí hacía 4 años, donde se había planteado hipotéticamente una contingencia a la cual hubiéramos tenido que responder. Y ocurrió, pero y yo Bien. me sentía víctima de esa situación. Y después dije, pero yo firmé eso hace 4 años. O sea, significa que estuve dispuesta a esto también. Ujú, Entonces, salí primero que nada de este lugar de víctima, donde las cosas me habían caído de arriba, ¿no? Yo dije, no, pará, o sea, si yo estoy como estoy y para donde estoy, tiene que ver con un conjunto de micro movimientos que he ido tomando en esta dirección. Y dije, bueno, si puedo llegar hasta acá, entonces puedo volver. ujú. Pues, si Y tiene camino de reeditar ida, tiene algo de camino de todo esto. vuelta. Claro. Y claro, dije, tiene camino de vuelta, porque no siempre estuve acá, ni siempre estuve así. Yo me sentía bien, estaba bien, me veía bien, no tenía este problema de tiroides cuando empecé. Entonces dije, bueno, vamos a volver para atrás. Y volví a conectar con las cosas que me hacían bien. Dije, bueno, a mí me hace bien estar afuera, en la naturaleza, estar al aire libre, Ujú, moverme, comer sano. Bueno, empecé a hacer esas cosas. Y claro, me empecé a sentir mejor. Empecé a dar prioridad al sueño, a la reparación, a poner límites. Esto de, por ejemplo, yo me acuerdo me costaba mucho rendir en lo social, ¿no? Como estaba tan cansada, tanto, pero yo sentía, ¿no? Tenía 20 y pico de años, era muy joven y quería salir. Y yo sentía esto, ¿no? Como que tenía que rendir socialmente, como que aparentar. Después dije, pero es que a mí no me da el cuero, o sea, yo estoy en una, o sea, estarán todos de joda, pero a mí no me da la vida. ujú, Y poner el límite de decir, yo me quedo en casa, para mí fue como esto, ¿no? Wow, es que me estoy cuidando, es que me estoy ujú. priorizando. Es que Y creo que empecé ahí marcó la diferencia esto de también decir, che, pero si yo fui la responsable también de todo esto, ¿no? O sea, porque uno piensa que no, pero cuando dice, "Sí, pero si yo habilité, entonces si yo habilité, ¿por qué no puedo habilitar otra cosa a partir de ahora?" Me parece que eso es clave, que uno se empieza a pensar distinto ahí, que uno tiene que ver con la cuestión y se hace, también pasa a acciones distintas también, ¿no? No, y Eh, te lo tomás de otra manera, es como que ya ujú, algo que se ve feo, como no voy a salir, me quedo en casa, pasa a ser algo de elijo quedarme en casa cuidándome, acostándome temprano, reparando la deuda de sueño que tengo de 8 años de estar en el hospital, eh, tratando de invertir en este proyecto de salud personal. Ya me conté otra historia, ¿no? Entonces salí de ese lugar donde era como todo, viste, no, es que yo no puedo, porque no, porque esto es así. Y siempre era, los de afuera son todos malos, todos me hacen cosas, las cosas malas me Los de pasan. afuera, los del contexto. Claro, Ujú, este momento, esta pandemia, esta crisis, bueno, y yo era como, esto, de repente dije, bueno, pero acá, o sea, ¿qué es lo que yo puedo controlar? O sea, de todo esto, tipo, no puedo volver para atrás como el aislamiento ujú, ni un montón de cosas, hay cosas que no las puedo cambiar, todo, por ejemplo, el traje espacial que me tenía que poner para laburar. Había un montón de cosas re incómodas, ¿no? Por ejemplo, tengo ese cumpleaños y esa Navidad, lo pasé en el hospital. Un montón de cosas re feas que dije, bueno, pero yo me puedo armar como un oasis en medio de todo esto, ¿no? Construir ujú, esta reserva personal. Y bueno, obviamente que cuando uno hace eso, es como que se activan un sistema que es el SARA, donde uno empieza a poner la atención, el foco en otro lugar. Y empezás a ver oportunidad. Es como que salís del agujero negro y empezás a ujú, ver que vos tenías herramientas, tenías personas a tu alrededor que ya estaban haciendo eso, ujú. vínculos que se generan nuevos porque la otra persona empieza a resonar con vos. Entonces empecé a conectar con gente que estaba en el hospital y también buscaba crear un oasis, y me acuerdo que fuimos juntas al vivero a comprar plantas para ponerle plantas al lugar a donde trabajábamos en el hospital y que no fuera tan horrible, ¿no? Como uno cuando Eh, empieza a moverse, uno empieza a moverse
las cosas sean, Definitivo. ¿no? O sea, Pero fue impresionante el antes y el ¿tuviste después. algún acompañamiento particular en este proceso o pudiste hacerlo sola? Sí, empecé un proceso con una coach que en ese momento me acompañó en Ujú. plena pandemia. Ella es psicóloga también, entonces me ayudaba mucho porque teníamos sesiones donde trabajábamos de una manera muy integral. Sí, porque no Y es fácil, ¿no? Salir de un no, esquema, pasar a otro, o sea, no, necesité eh, mucha ayuda profesional, incluso en un momento muy crítico, me acuerdo cuando yo empecé con todo esto tenía hasta ataques de pánico, tomé medicación. No ujú, fue como que yo solita junté fuerza de la nada misma. No, empecé dándome cuenta, buscando ayuda, pidiendo ayuda, lo cual eso fue un toque al ego qué ahí, como bueno, decir, qué bueno. necesito ayuda. Y sí, necesito ayuda. Y fue como, bueno, pero si yo recibo esa ayuda, voy a poder salir adelante. De hecho, fueron unos meses nada más que después ya dije, bueno, pero estoy mejor. Y me dieron el alta y yo dije, estoy mucho mejor, qué sé yo. Y ahí dije, bueno, pará. Y entonces ahora viene a construir esto, un nuevo proyecto. Y yo me moría Ujú. de ganas de ser mamá porque lo había pospuesto un montón. Yo egresaba ese año de la especialidad y no pude egresar. Se pospuso 6 meses todo, quedó todo congelado, fue durísimo. Mm, Yo me iba a hacer mi práctica privada, en teoría, un montón de cosas que no pasaron, ¿no? Se pospusieron un montón de meses. Yo dije, bueno, pero ahora cuando se empieza a acomodar todo, habían pasado de los 6 meses que fueron, unos 4 y medio, dije, bueno, puedo empezar a buscar un embarazo y cuando todo empieza a aclararse, porque ya habían puesto fecha límite para septiembre, era agosto, ¿no? Entonces dije, bueno, empecemos a buscar. Obviamente me quedé embarazada el primer intento. Y claro, ahí ujú. sacaron la resolución de que no podías hacer guardia si estabas embarazada. Hice un tiempo y después, bueno, cuando ya teníamos la ecografía, decidí presentar esa ecografía y obviamente me sacaron del hospital y ahí empezó todo. Porque Como un estando en cambio de casa, rumbo también fue resolviendo las cosas, sí, ¿no? O tal cual. sea, y se Fue abrió otras todo. posibilidades también, porque me imagino que como vos decías, en un tiempo atrás, o sea, deseabas ser madre, pero no te imaginabas que ser madre en ese contexto, ¿no? O sea, No, no, para nada, para también nada. como Era muy algunas incierto, decisiones o apuestas pueden darse en un contexto y no en otro, porque también uno ahí las habilita, ¿no? tal Eh, cual. No, y ahí cuando pude lanzarme a ese proyecto y decir, bueno, voy a confiar, voy a proyectar en todo este contexto súper incierto de la pandemia y todo, y laboral súper incierto, porque yo estaba como en esa pausa mientras estuviera embarazada, pero después de que lo tuviera dije, ay, ¿qué va a pasar? Porque me van a echar, no me van a echar. ujú. Qué raro. Y ahí empecé a construir otro futuro, a soñar con otras posibilidades, a buscar otras herramientas y a proyectar y a estudiar. Todo eso que me Ujú. había ayudado a mí, buscar como, che, esto es el principio de algo. Fue como, este es indicio de que hay algo más, Sí, y de que hay otra aparte cambiaste el manera. paradigma de tu propuesta, ¿no? Porque en ese momento era responder al síntoma, como medicina clásica, ¿no? A ese problema hormonal con medicamento, a, digamos, experimentarlo vos misma y decir, no se pueden liderar las hormonas. Me interesa esa parte también, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que uno puede liderar las hormonas? Porque aparte también Me- la pregunta es, también, ¿no? ¿Cuánto esto, de vuelta, el dilema clave en todo esto, cuánto de ese orgánico, cuánto es anímico, ¿no? Ese hilo finito entre todo el combo que está sucediendo ahí, ¿no? Tal Eh, cual. Es muy delgada la línea, porque fíjate que las hormonas son como, le digo yo, las cuerdas del títere, ¿no? Entonces vos tenés la mano que maneja, que es el cerebro, que toma las decisiones, y las líneas esas que dirigen la Ujú, ejecución de la acción son las hormonas. Son como el mensajero, ¿no? Del cerebro. Pero ¿qué pasa? Todo eso va a responder al entorno, a las señales que uno le manda al cerebro. Y ahí es donde tenemos la acción nosotros, esto que podemos liderar. O sea, ¿qué es lo que podemos cambiar? Las señales que le llegan a nuestro cuerpo, las señales que nuestro ujú, cerebro interpreta. Si el mensaje son las hormonas, el mensaje de salida son las hormonas, el mensaje de entrada es el que nosotros podemos cambiar, porque justamente estas señales están al alcance de nuestras manos y ahí es donde nosotros ujú, podemos tomar el protagonismo, el liderazgo personal. ujú. El cerebro no toma decisiones random porque sí, no es totalmente aleatorio.
Si Claro, depende decidió, de las señales que le hacemos entrar. Vos cuando te referías a estos claro, mensajes de entrada, tiene que ver a esto, ¿no? A las historias que nos contamos, a cómo estamos viviendo nuestras vidas, a todo, está eso. a eso. Está eso también, o sea, ese sería el entorno interno, como le digo yo, el medio Ujú. interno, y después está el entorno externo. Pero todo ese conjunto, ¿no? O sea, la historia interna, la conversación interior, la relación con uno mismo, las emociones y la gestión que Ujú. hagamos es una parte fundamental de los estímulos que el cerebro recibe. Y eso está súper estudiado, son señales químicas, neurotransmisores, serotonina, dopamina, oxitocina, que están relacionados, esas señales químicas son mensajes Ujú. de la misma conversación que uno tiene, esta rumiación interna, pero traducida a circuitos neuronales. Y también está el entorno de afuera, ¿no? O sea, esto, cómo me relaciono con los horarios, con el trabajo, con la luz que me rodea, con el ambiente, con el sol, con el pasto, con las relaciones humanas que construyo, con la alimentación. Todo eso también son señales. Entonces, es un montón el campo de acción que tenemos Que no deja de y ser toda una nosotros lo estructura que producimos. está marcada por nuestra estructura mental incluso, ¿no? Porque uno elige la forma de vida, rutina, desde cómo Tal uno está cual. viviendo, ¿no? En general, ¿no? Ujú. Y sí, porque fíjate que si uno se ocupa esto que me pasaba a mí, el día completo en una jornada laboral atrás de otra, porque la historia que se cuenta es que esa es su identidad y su valía personal y la sobreidentificación con lo laboral, bueno, entonces, ¿cómo vas a hacer para meter ahí ejercicio o alimentación saludable o respetar un descanso Ujú. nocturno o meter una jornada de movimiento? Creo que también, a ver, todo se opera desde la parte consciente, ¿no? Desde la corteza cerebral, que es en definitiva la parte donde uno tiene campo cognitivo, lo que uno entiende, lo que uno ve, lo que uno sabe y lo que uno decide. Pero también hay cosas que uno puede manejar que van a repercutir sobre lo inconsciente. Las hormonas son parte de lo inconsciente, ¿no? Del cerebro. Ujú. Pero si las decisiones uno las hace a propósito, en conciencia, va a haber una coherencia entre esos resultados que queremos que las hormonas nos muestren. Yo digo que es como que ellas fueran las bailarinas del Colón, ¿no? Y vos les pones reggaetón y vas a pensar, ah, estas no saben bailar. Y pero Ujú. capaz si les pones el lado de los cisnes, sí saben bailar. El problema es la música que uno elige ponerles, ¿no? Y ahí es donde uno contextualiza las hormonas, las dirige de alguna manera, las lidera. Pero si no hay esto, ¿no? Coherencia entre lo que yo quiero que hagan y los señales que uno les brinda con las decisiones diarias, desde que me levanto hasta que me acuesto, el resultado no va a ser el esperado. Wow, ese qué interesante, qué revolucionario, o sea, para lo que traes, porque digamos mucho de lo que uno puede armonizar de nuestras hormonas, entonces tiene que ver mucho con, digamos, cómo llevamos nuestro estilo de vida, cómo nos contamos nuestras historias, cómo eh, mucho por ahí, entonces hay muchas posibilidades de hacer mucho ahí, no solo con una pastilla, ¿no? Porque, digamos, muchas veces uno pone el foco en la pastilla e incluso la pastilla tampoco viene como a ayudarte mucho a veces, ¿no? O sea, No, a veces no alcanza. ujú. O a veces una está harta de tomar la pastilla, como me pasa a mí, no querés tomar una pastilla. Mm. Em, y esto se queda corta, la tomo bien, pero sigo con síntomas. Y bueno, entonces hay señales de que no terminaste de resolver lo que está abajo Mm. del iceberg, ¿no? Por eso Lo que me no se parece muy ve, interesante. Vos traes en tu propuesta la pregunta de cómo estás viviendo en general. O sea, eso tal es cual. muy importante, ¿no? O sea, lo cual implica me imagino, una intervención interdisciplinaria que de a poquito no. Ahora no, si querés nos podés ir contando, pero nada, me parece que esto ya abre un montón la cabeza de estas mujeres, ¿no? De todas las mujeres que pensamos que va Tal cual. por lo orgánico y que no hay otra que hacer y que nos vienen a invadir y que no hay mucha vuelta, entonces nos la tenemos que bancar, ¿no? No hay que aguantarse los síntomas porque hay que atenderlos, hay que revisar qué es lo que pasa y si la medicación no responde o no alcanza, es porque hay que tomar más decisiones y menos pastillas. Ujú.
Y hay que ver cuáles son esas decisiones, porque no son dieta y ejercicio. El campo de acción es más amplio, mucho más amplio. De hecho, Wow. ese ni siquiera es el primer paso. Así que creo que tiene que ver con esto, ¿no? De aprender a revisar las decisiones que tomamos, obviamente acompañada, asesorada por expertos, pero también esto de poder animarnos a más, a cambiar la manera de gestionar nuestro día a día. Y ahí es donde las cosas se empiezan a alinear, porque el cuerpo tiene una enorme capacidad de sanar, de responder y no necesita tantos chirimbolos, tantas cosas para funcionar. Es como más Mira vos. simple. Entonces, Gloria, es muy interesante lo que traes porque, ¿no? Nos queda pensando esto del límite fino entre lo orgánico y lo psíquico, y en realidad tu propuesta me parece muy interesante porque es abarcar el espectro amplio, que justamente es hablar del sujeto en su integridad, ¿no? Creo que en ese punto es en el que resonamos y el que nos invita a hacer cada vez perspectiva en cada paciente que nos consulta, ¿no? O sea, es un poco, si no entendí mal tu respuesta, ¿no? O sea, no son las hormonas, no son las crisis, son las crisis y las hormonas ahí como un poco haciendo que uno intente escucharse en un momento de la vida, ¿no? Entonces, Tal cual. quería acercarme un poquito a esto, ¿no? Porque muchas de mis pacientes llegan diciendo, un poco justificándose, ¿no? Es porque estoy en este momento de cambios, abrumada, esta situación de vida me pone en crisis, pero esto es porque estoy en la menopausia, ¿no? Entonces entra como la menopausia, un poco como el factor de cambio en la vida de esa persona, que puede serlo, ¿no? Obviamente en algún punto, pero ¿hasta qué punto, no? También, o sea, como que abrir el interrogante ahí. Entonces, cada vez que viene una paciente, yo lo que hago, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Y por lo que vos decís, algo de eso vos también hacés para abordar también que hasta qué punto son las hormonas, ¿no? Es que O sí, todo lo primero hay que limpiar otro. la cancha. Ujú. ¿Qué Primero hay que opinás limpiar la vos? cancha, ¿Qué les dirías porque a estas mujeres que vienen y dicen, no, es porque estoy en la menopausia o la menopausia es la que me pone en crisis? primero hay que limpiar la cancha, o sea, es fundamental esto de definir qué es lo que está afectando, ¿sí? A lo que son el bienestar, a los síntomas que aparecen, que muchas veces son síntomas cerebrales. Entonces se confunde, ¿no? Se mezcla lo que es la neuroinflamación, el neuroagotamiento con todo lo que es los cambios hormonales. A nivel cerebral, en perimenopausia, hay todo un sistema, ¿no? de respuesta inflamatoria que se confunde incluso hasta con la demencia, porque uno dice, ay, ya no tengo memoria, no tengo niebla mental, tengo un montón de síntomas neurológicos y psicológicos, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, que aparecen y uno dice, ¿es la menopausia? ¿O soy yo? ¿O es mi contexto? ¿O son mis vínculos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, yo Ujú, siempre ahí pongo paños fríos y digo, bueno, a ver, analicemos tus hormonas. Las hormonas se pueden medir y ver qué tan mal están. Y también analicemos qué parte de esas hormonas en realidad está respondiendo a un entorno hostil y qué parte en realidad es el mismo cambio hormonal. Y ahí hay mucho ujú, para decir, porque, por ejemplo, hay culturas, la cultura oriental no tiene una palabra para la menopausia. O sea que también hay un componente de la historia que me cuento sobre esta etapa, ¿sí? Porque las mujeres orientales no le han puesto un nombre porque en la concepción social de ellos, la mujer asciende socialmente al envejecer, en su categoría, en su rol, en su merecimiento social de honores y de títulos. Ocupa un rol más importante ahora. Y nosotros al ujú, revés, en la sociedad occidental, donde el consumo, la productividad, todo lo que tiene que ver con eso o la fertilidad, tienen como otro estatus y el estatus decae a medida que envejecemos. Entonces, esto también tiene importancia porque tiene que ver con la historicidad y la cultura que nos rodea, cómo impactan en nuestro sistema de creencias y, por supuesto, en la historia que nos vamos a contar sobre esta etapa nueva. También mm, coincide con que laburamos todavía un montón y tenemos hijos adolescentes, las que tienen hijos, y estamos atravesando crisis laborales, personales, orgánicas, biológicas, de pareja. Es como un montón, ¿no? Entonces, mm, la bendita carga mental y que nos llega la factura de años anteriores,
esto de haber pospuesto el autocuidado de las funciones biológicas más básicas, las necesidades más básicas del cuerpo, insatisfechas y pospuestas en honor a otros proyectos y otras prioridades. Entonces, limpiar la cancha y ordenar qué es lo que está pasando en el caso particular de cada una es fundamental. Y Fundamental. decir, bueno, cuáles son las deudas biológicas que tenés, cuáles son las crisis personales que enfrentás, cuáles son las herramientas diarias que estás poniendo en práctica y cuáles no, que Ujú. sostienen tu cuerpo, que son como ese colchón amortiguador sobre el que saltan las hormonas en su quilombo de esta etapa. Y después, cómo están esas hormonas y también esto de dejar de contarnos como el título de vuelta, ¿no? El título de la enfermedad o la condición o la etapa para resolver, Mm. como justificar todo lo que pasa. Y decir, bueno, está bien, me toca esta etapa, pero la menopausia es una etapa biológica, ¿no? O sea, no es una enfermedad, es algo que nos va a pasar a todas. Algunas seremos madres Igual y que el otras no. ciclo menstrual y... o- Claro, pero la menopausia nos llega a todas, algunas antes, otras después, pero esto es inevitable, ¿sí? Entonces, Ujú. esto de buscar pastillas y cuentos para cada cosa que nos pasa es muy occidental. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué no copiamos un poco esto de plantearnos, bueno, esto es una etapa vital, como fue la adolescencia, como fue la fertilidad y la ciclicidad? Ujú. Ahora nos toca este desacelere para volver el centro hacia y la mirada hacia nosotras mismas, ¿no? Y no tanto hacia el cuidado del otro, de la cría y de Mm. la pareja. Entonces, es una oportunidad, sin duda, de poner la primera persona en la oración, ¿no? Y decir, Ujú. che, ahora yo, y si estoy más irritable es porque tengo que decir más que no. Si estoy más cansada es porque me tengo que priorizar en el sueño. Si estoy, a ver, en modo ahorro permanente, es porque probablemente me falte recursos. Entonces, realmente hay que ver qué lectura hacemos de esto, ¿sí? Por eso yo siempre digo de primero ordenar, ¿no? Ujú. Porque como dijimos, es muy delgado y el cerebro y las hormonas trabajan articuladísimos. Es como, podemos parar, ¿sí? No tiene sentido lógico separarlos, porque operan en conjunto, ¿sí? Mm. Entonces se trabajan en conjunto y así es como me gusta trabajarlos, ¿sí? Es como funciona. Qué interesante, porque vendría como, por lo general digo, sucede en la mediana edad y viene como a poner una alerta en esa persona, o sea, cuánto uno ahí se viene priorizando, se tiene que priorizar, necesita priorizarse y cómo, ¿no? Las elecciones y las decisiones en ese momento, o sea, realmente coincide con un punto ahí como de inflexión, en más o en menos, manifestándose de distinta manera en cada mujer. Ujú. Ni Bien. hablar, ni hablar. Es como un punto de inflexión. Un punto de inflexión interesante. Bueno, Gloria, y lo que pensaba es, volviendo a esto de cómo resonamos desde un principio, no solo el algoritmo, sino nosotras, cuando intercambiamos un poco con qué comunidad trabajamos, qué problemáticas abordamos desde distinto lugar, pero que en algún punto ahí conectamos, ¿no? Un poco trayendo esta perspectiva integral desde la que trabajás. Y bueno, mi visión del psicoanálisis que también implica poner ahí un interrogante en lo orgánico, ¿no? Y muchas veces también me ha tocado como derivar a un médico para que, bueno, vea un poco más amplio todo y lo volvamos a ver juntas. Eh, ¿qué podrías decir de esto, ¿no? Cuando vos dijiste, sí, la verdad resueno con la propuesta de Manuela, mis pacientes llegan así y ¿qué podés decir? ¿Cómo llegan tus pacientes y en qué punto decís que resonamos en nuestro abordaje? Yo creo que tiene que ver con esto de, a ver, que una llega perdida, ¿no? Confundida, planteándose esto de por qué no responde mi cuerpo a las directivas o a las acciones que yo implemento, o por qué si yo me siento de esta manera no se ve reflejado en los estudios o en los resultados que tengo. También pienso bueno, es esto, ¿no? La frustración, las sensaciones, los sentimientos estos de decir pongo energía y no veo resultados, pongo empeño y no aparece el objetivo. Y uno se lleva a plantearse un montón de cosas, ¿no? Hay algo roto en mí, se hace planteos existenciales muy profundos.
hay algo que está mal en mi cuerpo, en mi mente, qué es lo que pasa. Estoy, Ujú. como te decía más temprano, esto de que empieza a rendir menos el cerebro, ¿no? Hay menos memoria, menos atención, menos rendimiento energético, tengo más cansancio y pienso, me estoy poniendo vieja, me estoy enfermando, estoy perdiendo capacidades cognitivas. Y uno se hace planteos muy profundos y si se anima a trabajar en eso, creo que eso es lo que la mirada conjunta que compartimos tiene que ver con esto de animarse a bucear en las profundidades del iceberg personal, de ir más allá, ¿no? De integrar justamente lo que es el ser, la parte más fisiológica, pero también más filosófica, si queremos, de lo que es lo existencial, lo propio, y también esto del contexto, integrar el contexto. Creo que es muy importante esto de que compartimos esta idea capaz de que la persona está inmersa en un contexto social, cultural, biológico, ambiental, y eso también impacta, ¿no? Entonces, ver a la persona como algo que está disecado, separado, ¿no? La cabeza por un lado, el contexto por el otro, lo cultural y lo histórico por otro lado, es Mm, como muy reduccionista y lo vemos miope, ¿no? Es como una estrategia miope trabajar de esa manera. mm. Ah, tomate esta pastilla, hace dos cositas y listo. Cuando el Entonces no sujeto hay es un verdadero todo, proyecto. ¿no? Orgánico, Es mucho más mental y complejo. espiritual. Ujú. Tal cual. Y si no integramos nuestras dimensiones, vamos a vivir siempre en esta incoherencia. Y en la incoherencia no se ven resultados, no se ven cumplir objetivos, al menos en mi experiencia y en mi expertise, operamos de una manera Y realmente tampoco, ujú, integral. tampoco oportunidades, ¿no? Nos quedamos como siempre en la misma, ¿no? O en una misma lógica y ahí nos acolchonamos en esa Es porque, muy bueno, limitado, también. Ujú, ujú. es Así que muy bueno, limitado. llegan parecidos, en momentos de la vida parecidos tus pacientes. Creo que es el claro ejemplo de cuando estamos en una crisis y decidimos que por H o por B vamos o al médico o al psicólogo, ¿no? Y en realidad hay como ahí una unión eh, integral. Bueno, en realidad nos pasa algo y se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Así que Ni es un hablar, yo te claro diría que a los ejemplo. dos. Ujú, Yo tal te diría cual. que a los dos, porque no tiene sentido un abordaje unidireccional y, como dije, simplista, reduccionista o, como me gusta decir, miope, de corto alcance, porque vas a tapar los síntomas con una pastilla, con un suplemento, con una cosa, y vas a llegar a la esquina. Pero si te animás a Ujú. laburar en la profundidad de tu psiquis y de tus hábitos, vas a construir un futuro realmente diferente, mucho más jugoso y seductor que algo de corto alcance. Wow, me parece que ahí dejamos una pregunta, una propuesta interesante para esas personas que ya están con síntomas y en crisis. Entonces, si tuviéramos que concluir en qué idea como deberíamos prender fuego para que, digamos, las mujeres, los hombres también, hoy no hablamos de ellos, pero seguramente nos encontremos en otro episodio y hablaremos también de ellos para que ellos dejen de justificarse o ellas dejan de justificar sus crisis con las hormonas. ¿Qué idea habría que prender fuego, decís vos? Yo creo que es esta de que vos no tenés que ver nada con lo que te pasa, con lo que sentís, con cómo estás, sino que tenés todo que ver y todo que hacer, ¿no? Todo ese campo de acción por delante, ese futuro por delante. Así que si te animás a volverte más líder de tu vida y de tus hormonas, creo que bueno, acá podés encontrar a Manu para elaborar toda la parte mental y la parte de todo lo que es la mente, ¿no? Y sus diferentes caminos, porque ahí, como decíamos, hay que ver la letra chica, el contexto. Ujú. Y bueno, conmigo está toda la parte biológica, pero también, como dije, con una mirada muy integral. Bueno, muchas gracias, me encantó este episodio, encontrarte, que te hayas prendido la propuesta. Dejamos un montón de cosas resonando seguramente, ojalá les resuenen a todos. Y bueno, nos vemos en Cuando un próximo quieras. episodio, Gloria, porque esto da para más, Claro, claramente. claro que sí, por supuesto. Para mí es un placer y también estoy súper agradecida y dejo la puerta abierta para que sigamos conversando, como dijiste,
de pacientes masculinos, de también Ujú. otras perspectivas, otros casos específicos. Creo que es muy rico y cuando quieras, Manu, soy bienvenida, me autoinvito. Sos bienvenida. Así que bueno, Bueno, muchas gracias a todos y los gracias, de invito verdad. obviamente al próximo episodio y a suscribirse si este mensaje les quedó resonando.